¿Qué tal? Vamos a seguir con nuestro estudio de Primera Timoteo y con esto las cartas pastorales. Y llegamos así al capítulo 3. Y todo el contexto de esta parte que estamos estudiando, Pablo está tratando el tema de la iglesia, lo que sucede dentro de la iglesia, las actitudes dentro de la iglesia, cómo tenían que comportarse los varones, cómo tenían que comportarse las mujeres. Ahora llega a un punto trascendental que tiene que ver con la iglesia. El tema del pastorado de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, cómo deberían ser o en base a qué deberían ser reconocidos los pastores. Entonces, podríamos leer inclusive un pasaje un poquito más adelante en el capítulo 3, el versículo 15, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, Pablo le escribe a Timoteo para que se dé cuenta cómo tiene que manejar los temas dentro de la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Después lo vamos a estudiar en profundidad. Es columna y baluarte de la verdad. Ya estas expresiones nos muestran la seriedad del tema. No es un tema cualquiera, de hecho es uno de los más trascendentes que hay que tratar respecto a la iglesia. Allí entonces se nos habla acerca del liderazgo de la misma. Empieza diciendo en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. En primer lugar tenemos que explicar esa expresión obispo, obispado. La explicación de esa expresión. Obispo en el original tiene la idea de mirar o vigilar por encima. De ahí nuestra palabra supervisor, pero como esto no es demasiado linda para una iglesia, usamos más la palabra sobreveedor, una palabra común entre las asambleas. Pero de la misma forma podríamos utilizar acá la expresión anciano o pastor porque son términos intercambiables que enfocan diferentes áreas de acción de la misma persona dentro de la iglesia, dentro del liderazgo de la iglesia. Entonces nos estamos refiriendo al líder, al anciano, al pastor de la iglesia en todo lo que vamos a ver a continuación. Habiendo explicado lo que significa el obispo o anciano, pastor, ahora hay una búsqueda del obispado. Y Pablo introduce todo este tema con la expresión palabra fiel. Es una expresión que solo aparece en las cartas pastorales y siempre para señalar que ahora se va a enunciar una doctrina muy, muy importante, una doctrina vital. Entonces, el que anhela obispado, buena obra desea. Hace años atrás, una vez llegó a mis manos una revista que tenía que ver justo con temas pastorales. Y me acuerdo como si fuera hoy, un gran título en negrita, el que anhela obispado, buena obra desea, puntos suspensivos. Y abajo en rojo, o sea, lo primero estaba en negro, ahora en rojo, pero no sabe lo que le espera. Y ahí siguió un artículo largo de todo lo que significa ser el pastor de una iglesia, el anciano de una iglesia, el obispo de una iglesia. Realmente no es un tema fácil, al contrario. Hay muchísimo sacrificio, mucha lucha, mucha oposición. Entonces, desde ahí siempre miré el tema del ancianato con mucho temor o respeto. Ahora, Pablo acá señala el que anhela obispado. Describe una acción externa, no un motivo interno. Pero la palabra desea se refiere a un deseo interior. Entonces, sumando los dos conceptos, podríamos decir si alguien desea ser anciano, está poniendo su corazón en una tarea noble. Las dos expresiones juntas describen a un creyente que busca este ministerio con un dinamismo exterior, pero motivado por un fuerte deseo interior. Desea servir al Señor, desea servir a la iglesia, está involucrado, busca suplir las necesidades de los hermanos. Le sale del interior, le brota esa necesidad y
actúa en función de ello. Esto inclusive antes de ser reconocido como tal. ¿Cuál es la exigencia del obispado? Allí dice que el que anhela obispado buena significa noble, honorable, excelente obra desea. Es que el llamamiento de Dios en esta área es uno de los más gloriosos que existen. El ser llamado por Dios a predicar el Evangelio, enseñar la palabra, pastorear la grey de Dios, es uno de los ministerios más fabulosos que puede haber. Pero tenemos que tener en cuenta también que es una obra. Y como toda obra, que conlleva muchísimo trabajo, esfuerzo, hasta el agotamiento, oposición, dificultades. Es alguien que tiene que estar disponible las 24 horas para escuchar necesidades de los hermanos, salir corriendo, acompañar a alguien, ayudar al necesitado, etcétera, etcétera, etcétera. Esta obra no se puede tomar en forma liviana, sencilla. El que se mete en este ministerio pensando que tendrá una vida fácil se ha equivocado rotundamente de trabajo, de servicio. Ahora, para poder ejercer ese obispado, ese liderazgo, hay ciertas características que luego acá Pablo empieza a enunciar. Tenemos otro pasaje que también enuncia prácticamente las mismas características y algunas otras aparte en Tito, pero esto lo veremos cuando estudiemos la carta de Tito. Veamos lo que nos enseña este pasaje. Es claro que el que desea ser líder de una iglesia tiene que estar capacitado para hacerlo. Hay muchos hoy en día que se meten en esa área de liderazgo, quieren meterse, puede ser por diferentes razones, por necesidad, por presión, por el afán del título, de ser vistos, por poder mandar, porque no consiguen otro puesto de trabajo, o suena muy espiritual ser pastor de una iglesia. Ahora bien, si se siguen ese tipo de motivaciones, si se lo permite, esto se convierte en un desastre personal, colectivo de la iglesia dirigida y descrédito frente a la sociedad y deshonra para Dios. Por esa razón, Dios ha dado a conocer requisitos específicos que tiene que tener el anciano para ejercer el ministerio. Alguien podría decir, bueno, esto ahora es una predicación que solo le incumbe a los que desean ser ancianos o los que ya lo son. No es así, porque todos los principios que acá vemos los encontramos en las cartas enfocados a todos los creyentes, todos ellos. Entonces, es algo que podemos aplicar y debemos aplicar cada creyente, cada área, cada principio, cada característica debería ser una de cada creyente. Pero para poder liderar la iglesia, hay que tener todas ellas. De lo contrario, estaría descartado para poder llevar a cabo este ministerio. Entonces, la primera característica que nombra acá el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, versículo 2, es irreprensible. Significa que no puede ser tomado, atrapado, sujetado por algo o por alguien. Da la idea de no ser llamado a rendir cuentas, o sea que nadie le puede señalar algo, no hay dónde agarrarlo. En otras palabras, es alguien contra el cual no se pueden presentar acusaciones graves. Esto no significa que este hermano, los líderes no tengan errores, fallas y pecados, sino que cuando comete una falta, enseguida la soluciona frente a Dios y a las personas que corresponda, pero hace todo lo posible para no tropezar. Busca vivir una vida de integridad. Es que la vida del líder tiene que ser expuesta continuamente a la luz de la palabra de Dios. Continuamente se tiene que ver reflejado en el espejo de la Biblia y ver dónde hay alguna falla que debería ir quitándose. Obviamente esto va para todos los creyentes, pero en especial para el que quiere o está ocupando un lugar de liderazgo. Tiene que quitar toda impureza. Entonces es irreprensible. Sigue diciendo marido de una sola mujer. Otras versiones o Tito también dice hombre de una mujer.
Esa expresión ha dado lugar a muchas interpretaciones. Algunos dicen que solo pueden ser ancianos los casados, porque habla de mujer, esposa. Pero entonces, de acuerdo al versículo 4, donde aparece que tenga los hijos en sujeción, ancianos solo podrían ser aquellos que tuvieran hijos. Y si no pueden tener hijos, entonces ya no pueden ser ancianos. Evidentemente no se trata de este. Hay solteros que son ancianos o pueden ser ancianos. Obviamente tienen que cumplir todas las características que ya nombramos o vamos a nombrar. Algunos piensan que si queda viudo, entonces no puede volver a casarse, o si se casa, entonces tiene que dejar el ancianato. Pero Pablo mismo en 1 Corintios 7:39 presenta el hecho de que una viuda está libre para casarse con el que sea mientras sea en el Señor. Entonces, obviamente esto corre para el hombre de la misma forma. No lo limita de ninguna forma en cuanto a su servicio. Entonces, no puede ser el hecho de volver a casarse, no puede ser un impedimento para el servicio. Además, las características que encontramos en estos versículos son características que no tienen nada que ver con el estado civil, sino con el carácter, las actitudes del anciano. Otros afirman que acá hay una referencia en contra de la poligamia, pero esto queda completamente descartado porque anularía cualquier posibilidad de servicio y de estar en comunión plena en la iglesia de cualquier hermano de la iglesia, así que no puede tratarse de esto. Podría referirse, algunos lo ven de esta forma, al que no se ha divorciado, o sea, el divorciado y recasado no podría ocupar este lugar. Pero al tratar de una forma especial respecto al carácter de la persona que quiere ocupar o está ocupando este cargo, es evidente que hace una referencia a casos de infidelidad o irregularidades en el matrimonio. Es que puede haber hombres que se encuentran casados toda la vida con la misma mujer, pero no por eso necesariamente le son fieles. Por lo tanto, lo más probable es que esta expresión tenga que ver con la fidelidad moral a su esposa. Miremos todo el panorama y entonces la idea central es la fidelidad matrimonial, intachable. Este hombre solo ama a su mujer, solo desea a su esposa, mantiene la pureza sexual, tanto en pensamientos como también en lo físico, en los hechos. Un creyente que descuida eso no es apto para el liderazgo, para el ministerio de ancianos. Y si llegara a caer en esa área, hay algo muy serio porque no puede volver a tomar ese ministerio, dado que es un pecado que, que cambia esa característica de ser irreprensible, intachable. Por ejemplo, Proverbios 6, 32 y 33, vemos que el pecado sexual es una deshonra que no se va, que queda en la memoria de la gente, aunque sea perdonado. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Obviamente puede recibir el perdón de Dios y lo recibe si se arrepiente. Puede recibir el perdón de su esposa si se arrepiente, pero evidentemente lo elimina de la posibilidad de seguir ocupando el ministerio. Y por eso Pablo decía, golpeo mi cuerpo, lo pongo por servidumbre. No habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo mismo se da cuenta que está en el peligro de, de poder ser eliminado y por eso hay una actitud de control, de dominio propio sobre el cuerpo. La siguiente característica tiene que ser sobrio, o sea, serio, cuidadoso. No puede referirse a la ausencia de la borrachera porque estaría repitiendo una característica que viene posteriormente. Entonces es una persona que evita los excesos en todo ámbito, sea esto comida o incluso en lo espiritual. Sigue la característica de prudente, sensato, una mente sana, juicioso, moderado, no frívolo, sino serio, ubicado, con discernimiento, discreto. Eso no significa que no pueda tener humor, obviamente que sí, pero
Es una persona que se toma las cosas en serio. Es también decoroso. Significa ordenado, organizado en sus hábitos. Si es un despiole en vida, en todas las áreas, obviamente no puede ocupar este lugar tan importante. La siguiente característica que aparece nombrada acá es hospedador. Literalmente significa amigo de forasteros o extranjeros. Por lo tanto, el que es anciano tiene una casa abierta a creyentes como a inconversos, que puedan recibir allí el cariño, pero sobre todo ayuda espiritual bajo este techo. Esto no es solo una actitud del anciano en sí, sino que obviamente incluye toda la familia y sobre todo a la esposa, que es la que generalmente cuida de preparar la casa, la comida para el huésped, etcétera. Y allí tenemos muchos hermanos nombrados en la Biblia que justamente hacían o cumplían con esto. Por otro lado, esto es una invitación a todos los creyentes. En muchos pasajes así lo refleja. Deberían todos ser hospedadores, no solo para sus amigos y familiares cercanos, sino también para personas necesitadas. Luego sigue apto para enseñar. Algunos entienden por este pasaje que el anciano debería tener el don de enseñanza o de maestro. Otros no lo ven tan así. Pero lo que sin lugar a duda debería tener es la capacidad de enseñar y aconsejar con las escrituras. Si aconseja a alguien, tendrían que estar lleno de principios bíblicos para que la persona lo pudiera utilizar y aplicar, dependiendo de la necesidad. Si es el responsable de alimentar a la grey por ser el pastor, entonces debería tener un profundo conocimiento de las escrituras, estudiarla en profundidad y también tener la aptitud de transmitirla de manera que la grey se pueda alimentar, que pueda captar las enseñanzas y, y aplicarlas a su vida. Predicar y enseñar es la actividad principal para los ancianos. Lógicamente, esto incluye un profundo conocimiento de la doctrina. Esto requiere diligencia, mucho trabajo, mucho estudio. Esto se tiene que transmitir con humildad, en santidad. Tiene que manifestar convicciones firmes y luchar contra el error, contra el engaño que pudiera querer meterse dentro de la congregación. Entonces, esto es apto para enseñar. Sigue diciendo no dado al vino en el versículo 3. La idea es literalmente entreteniéndose en el vino. O sea, se queda medio como que abrazado a la copa de vino, a la botella de vino. Entonces, no está prohibiendo el uso, sino el abuso del vino o cualquier otra cosa que pudiera debilitar su razonamiento, su testimonio. Y creo que obviamente también evitar lugares y compañías en las cuales se da rienda suelta justamente a ello. En el versículo 3 también aparece no pendenciero. La palabra da la idea de dispuesto a golpear. O sea, el anciano no puede ser un peleador o que reacciona físicamente frente a dificultades, oposición, injusticias. Su reacción debe ser con calma, con serenidad. Pablo dice luego, no codicioso de ganancias deshonestas. La vida secular y ministerial del anciano debe ser absolutamente exenta de cualquier cosa turbia relacionada con el dinero. Esto podría referirse a cobrar de más si tuviera un negocio, no pagar lo justo a los empleados, dar lugar a coimas, etcétera, etcétera. Cuidado con el dinero. Amable tiene que ser también. O sea, comprensivo, equitativo. Algunos incluyen el concepto de paciente en esto. O sea, es una persona considerada, cordial, cortés, que a su vez fácilmente perdona las fallas de otros. No puede ser alguien rencoroso, ni alguien que busque venganza porque fue tratado con injusticia, por ejemplo. Tiene que ser apacible, enemigo de las contiendas. Esto es justamente lo opuesto a lo que recién veíamos de pendenciero.
No tiene necesidad de discutir cada detalle, sobre todo cuando se trata de sus propios derechos. No avaro, literalmente sería amante del dinero. Es otro punto muy delicado en el ministerio. La motivación del anciano siempre debe ser espiritual, nunca lo material. El anciano debería destacarse por tener contentamiento. Y esto fue el testimonio del apóstol Pablo que testificaba que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Y luego sigue en el versículo 4 y 5 un concepto familiar, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El anciano debe demostrar integridad en todas las áreas de su vida. Hasta ahora vimos su vida personal, pero ahora se está enfocando a lo familiar. Se añade la familia. Es que uno de los lugares donde mejor se demuestra si tiene la capacidad para liderar en forma espiritual es dentro de la familia. Tiene que saber gobernar, o sea, presidir en forma adecuada. Ese presidir que aparece allí, gobernar, se utiliza también en el 5:17 y hace nexo justamente con la iglesia. Los ancianos que gobiernan bien, que presiden bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Por lo tanto, el anciano tiene que llevar adelante el gobierno del hogar de manera que resulte bien. O sea, gobernar bien. No solo intrínsecamente bueno, sino que también sea bueno hacia afuera, que se note esto. Se tiene que notar. Un hombre puede ser moralmente intachable, pero si su hogar es un caos, si no hay un buen relacionamiento matrimonial o con los hijos, si no es un buen administrador, se estaría autodescalificando. Los tiene que tener a los hijos en sujeción con toda honestidad. Sujeción acá hasta es un término militar. Esto no significa que los hijos tienen que andar como soldaditos, sino que da la idea de hijos respetuosos, disciplinados. Y eso de honestidad está enfocado a la seriedad que hay en ese hogar, la decencia, la ausencia de desenfrenos. En los requisitos que añade Tito a esto, escribe inclusive que los hijos tienen que ser creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, el pastor tiene que guiar con amor, corregir con firmeza, animar con cariño, solucionar conflictos, servir con solicitud, mantener la unidad, todo esto dentro de su hogar. Entonces, claro, si no logra esto, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? La argumentación es sencilla. Un grupo mucho más grande, heterogéneo, de diferentes edades. Entonces tiene que cuidar. No un neófito significa un árbol recién plantado. Esa es la idea en el original. O sea, no un recién bautizado, no lo podemos poner. ¿Por qué? Porque o el peligro está que se pueda envanecer. Significa inflarse como una nube. Nosotros decimos que los humos se le subieron a la cabeza. Y claro, la soberbia siempre va a tener rechazo de Dios. Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Y ahí caería en la condenación del diablo. O sea, la misma condenación que cayó sobre el diablo al querer ponerse en el lugar de Dios al que no correspondía. Esa condenación también viene sobre esa persona. Y también el anciano tiene que tener un buen testimonio con los de afuera. La palabra testimonio incluye, o de ahí surge la palabra mártir. El líder de la iglesia tiene que destacarse no solo en lo personal, no solo en su familia, sino que también a toda la sociedad, a todo su entorno, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc. Tiene que ser reconocido por un testimonio intachable en cuanto a su justicia, generosidad, amor, en lo moral, bondad, su vocabulario, etc. Obviamente, no todos van a estar de acuerdo con la enseñanza bíblica que tiene. Va a tener oposición, pero se va a destacar como Daniel, que era íntegro en todo. No lo podían acusar de absolutamente de nada, excepto lo relacionado con su Dios. Y bueno, de esta forma lo atacaron. Y esto no hay ningún problema. El creyente debería estar dispuesto a sufrir. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito
y en el lazo del diablo. Un pastor que no es íntegro en la sociedad causa descrédito o afrenta a Cristo, la fe, la iglesia. Y a su vez tiene un gran peligro de ser atrapado por el enemigo que lo pone en ridículo, lo menosprecia, lo pone a la luz de todos. Entonces, al observar estas características que debe tener un obispo, anciano, pastor de la iglesia, vemos que es un tema muy, muy serio de importancia, de gran relevancia. No se lo puede tomar a la ligera el querer ser anciano, ni el reconocimiento de parte de la iglesia se puede tomar en forma sencilla. Tiene que haber un análisis muy detallado, muy crítico, tanto del candidato mismo hacia sí mismo, como de parte de la iglesia hacia esa persona antes de ser conocido como líder. Para los que ya lo son, es una advertencia constante a no perder estos requisitos, sin los cuales obviamente se perdería el privilegio y la responsabilidad de ejercer el ministerio. Ahora bien, la iglesia tiene la obligación de velar por el cumplimiento de estas características y por otro lado, tenerlas también, aun si no llegan a ocupar el lugar de liderazgo. Todas esas características también las vemos para todos los hermanos. Otra actitud muy necesaria es la oración por los que están ocupando el lugar de pastor y también por su familia, por la integridad de todos ellos, su testimonio frente a la sociedad. Y la iglesia también tiene la obligación de orar por nuevos hermanos, que el Señor levante estos hermanos capaces y también con las características para que pueda haber una continuidad en el liderazgo de la iglesia. Y los ancianos, obviamente, los que ya están, tienen que reconocer a los que vienen surgiendo, formarlos, discipularlos, enseñarlos, como decía también Pablo a Timoteo, a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, que haya una continuidad. Entonces estamos frente a un tema de una importancia tremenda. Los que son ancianos, ¿están cumpliendo con estas características? Todos los hermanos, ¿estamos cumpliendo con esas características? Pero sobre todo, oremos por el liderazgo de la iglesia. Es una de las áreas más sensibles, más necesarias de que las cosas marchen bien. Para la gloria del Señor, para el avance de la obra del Señor y la salvación de muchas almas. Que el Señor nos ayude a tener iglesias con este tipo de liderazgo. El Señor los bendiga. Amén. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a